Aparte de las pirámides, ¿qué más conoces de los antiguos egipcios? Hoy comenzamos con la primera entrega de una serie dedicada a la arquitectura sagrada de Egipto. Hoy vamos a analizar el templo de Hathor en Dendera. Esto es filosofía en la arquitectura y en el arte. Cuando nos hablan de Egipto, lo primero que se nos viene a la mente son sus pirámides y la tumba de Tutankamón. Pero en realidad hay muchas cosas que descubrir del antiguo país de Kemet. Kem o Kemet era el nombre con el cual los egipcios llamaban a su propia patria. Egipto es una denominación griega. Dentro de los muchos templos que figuran en esa tierra sagrada que gira en torno al cauce del río Nilo, destacan dos templos importantes. Uno es el templo de Horus en Edfu y el otro, el que hoy nos ocupa, el templo de Hathor en Dendera. Ambos templos conmemoran un matrimonio celestial entre Horus y Hathor y determinan la conformación de dos templos hermanos. Los antiguos egipcios no implantaban sus templos en cualquier lugar, sino que hacían una selección cuidadosa del sitio. Es así que si bien la mayor parte del río Nilo, corazón vital del antiguo Egipto, va de sur a norte, es cierto que en algunos tramos hay algunos meandros o recodos del mismo cauce que generan una desviación en su recorrido. En este lugar donde fue implantado el templo de Hathor en Dendera, el río tiene un recorrido de este a oeste y, como era de costumbre, los egipcios colocaban sus templos en forma perpendicular al río Nilo. No sabemos exactamente desde qué dinastía se erigieron templos en este sitio. Existen algunos documentos de la época de Imhotep que hablan de que allí el gran arquitecto de Djoser edificó un templo dedicado a la diosa Hathor. Hathor es la fuerza materna primigenia, principio creador de toda vida. Es la diosa del amor representada por una vaca cósmica con ojos de serpiente. Su energía nutriente permitió el desarrollo de la vida en el mundo. Larga fue la vida de este templo hasta que el rey persa Cambises II invade Egipto y destruye la mayoría de los templos, eliminando a los colegios sacerdotales. No fue hasta la época helenística, o sea, a partir de Alejandro Magno, que con la dinastía de los Ptolemaicos reconstruyen el templo de Hathor en Dendera. Según algunas crónicas de época, el templo se manda a reconstruir siguiendo los lineamientos principales del templo original. Por alguna razón sagrada, este templo que representa a la diosa Hathor debe estar orientado con su eje principal mirando a la estrella polar, que en ese caso era Alpha Draconis. ¿Por qué toman a Alpha Draconis? Porque está asociada con Toeris o Tuaret, la mamá hipopótamo que está asociada a Hathor. En las fechas del solsticio de verano, los grandes sacerdotes de Hathor se constituían en el lugar, más precisamente en el lugar donde iba a estar el santuario de la diosa. Allí clavaban un pilar de piedra, posiblemente un pilar Yed de la estabilidad, denominado la piedra fundamental, y esperaban en el firmamento a que apareciese Alpha Draconis. Una vez que aparecía la estrella, fijaban mediante una cuerda un segundo punto, determinando de este modo el eje principal del templo. Debemos de tener en cuenta que el templo de Hathor en Dendera no es solamente la construcción de piedra que vemos en documentales y fotografías,
sino que en realidad es un conjunto más amplio delimitado por un muro de barro sin coser que separa el recinto sagrado del espacio profano. Allí había habitaciones para los sacerdotes, para los estudiantes, había templos anexos, sanatorios, hospedajes y despensas para aquellos que habitaban intramuros. Para hacernos una idea mejor, podemos asociar al conjunto de Déndera con un monasterio medieval o con un moderno campus universitario. Este templo resulta original actualmente cuando podemos visitarlos porque no tiene pilonos, pero en realidad sí que lo tuvo. Lo que ocurre es que cuando se cerraron los colegios sacerdotales y entró en decadencia el templo, se desmontó el pilonos original y se utilizaron las piedras para construir otro tipo de recintos, como por ejemplo alguna iglesia cristiana. Una vez que se cruza el pórtico de acceso, se accede a un patio que seguramente alguna vez tuvo pórticos o galerías porticadas antes del recinto sagrado propiamente dicho. Este patio porticado era el último lugar donde el pueblo sencillo y profano podía acceder dentro del recinto sagrado, y seguramente era en forma similar a lo que podemos ver en el patio del templo de Edfu. Al fondo podemos contemplar en forma majestuosa la fachada de la sala hipóstila con las 6 columnas hatóricas. Aquí debemos detenernos porque hacen uso de la proporción áurea para implantar esta gran sala monumental. La sala hipóstila es un recinto monumental que tiene 18 columnas con capiteles hatóricos. Estos capiteles tienen representado 4 efigies de la diosa Hathor en cada una de las direcciones cardinales. Encima de la cabeza de la diosa hay una especie de templete donde se simboliza un cistro y la serpiente Oreus. Debido al aspecto extraño de la efigie de la diosa, los capiteles fueron vandalizados por los cristianos coptos que habitaron por mucho tiempo el templo cuando éste entró en decadencia, creyéndolos demoníacos. Esta sala hipóstila, también llamada Sala de la Vida, era el lugar de enseñanza, donde se dictaba cátedra de religión, de ciencia, de arte, de astronomía. Constituye el primer filtro, ya que los profanos no acceden y sí lo pueden hacer los estudiantes, aquellos que son aspirantes a los misterios. Adentrándonos en el corazón del templo, el siguiente recinto es una sala hipóstila más pequeña que tiene 6 columnas hatóricas que lleva como nombre Sala de las Apariciones. Rodeando esta sala hay 6 pequeños locales destinados al sustento del ceremonial del templo. Accediendo a esta sala, hacia la derecha, en uno de estos locales se podía salir al lago sagrado, otro componente fundamental del conjunto del templo. El lago sagrado simbolizaba las aguas primordiales y era fundamental para realizarse abluciones y lavajes a efectos de purificarse y proseguir al recinto más sagrado del templo. El devoto, una vez purificado en el lago sagrado, ingresa de nuevo en el templo y al lado tiene un recinto que es la antesala para subir a la azotea a través de una escalera en caracol. A la izquierda de la sala hipóstila pequeña de las apariciones estaban 3 locales destinados a recibir las ofrendas para el ceremonial del templo. Seguramente en esta sala de las apariciones había un nuevo filtro, ya que los aspirantes a los misterios, o sea los estudiantes, ya no podrían ingresar más hacia el interior. Solamente podían ingresar los sacerdotes iniciados a la sala de las ofrendas
Y también había 2 puertas que conducían a las 2 escaleras que tiene el templo. Una escalera es en caracol, como ya lo dijimos, y la otra es una larguísima escalera en línea recta. Siguiendo con los rituales del templo, la escalera caracol era generalmente destinada para subir las peregrinaciones que conducían las ceremonias del templo. La larga escalera que está a la izquierda del templo generalmente se la utilizaba para el descendimiento de las procesiones una vez finalizados los ritos en la terraza del templo. Esta escalera es símbolo del descendimiento al mundo manifestado. La divinidad renace y vuelve a estar con nosotros. Adentrándonos cada vez más al corazón del templo, podemos acceder a una antecámara a la cual podían acceder solamente los sacerdotes iniciados de más alto rango. Allí parece que había un fuego perpetuo como símbolo del fuego regalado por los dioses a la humanidad. A la izquierda se guardaba la barca ceremonial. A la derecha se accede a un patio que es la antesala de una capilla muy singular que es la capilla del Año Nuevo. En su techo aún hoy se puede apreciar un bajo relieve de Nut, la diosa que se traga el sol en cada atardecer y al amanecer lo vuelve a parir. Y por fin accedemos al santuario, lugar donde reside la diosa. A este recinto accedían solamente el sumo sacerdote y algunos sacerdotes que actuaban como porteadores de la imagen cuando ésta salía al encuentro de su esposo Horus. Rodeando al santuario podemos ubicar un corredor desde el cual se accede a distintas capillas dedicadas a dioses como el santuario del gnomo de Déndera, el santuario de Isis, el santuario de Sokar, el santuario de Horus, el santuario del Sistro de Hathor, el santuario de los dioses del Bajo Egipto, otro santuario de Hathor, el santuario del trono de Ra, antesala del que es realmente el santuario de Amon-Ra, el santuario del collar Menat, otro santuario para Horus. Los jeroglíficos nos narran que en este sitio se enterró una de las partes desmembradas de Osiris cuando su hermano Set lo asesinó y lo despedazó. En honor a este suceso, en Déndera se realizaron los misterios de Osiris. En épocas de la festividad de Osiris, la multitud se adentraba al patio porticado para realizar oraciones en su nombre. Sin embargo, dentro del recinto sagrado operaba una ceremonia más oculta y misteriosa. Lejos de los ojos profanos, los iniciados realizaban ceremonias secretas y sagradas. Habitualmente, los misterios de Osiris se llevaban a cabo en las terrazas de los templos. Déndera no fue la excepción. La azotea es una parte fundamental del ceremonial del templo de Hathor, porque está dedicado a la observación astronómica y astrológica del firmamento. Si accedemos a la terraza del templo de Hathor, lo primero que podemos observar es un kiosco abierto sin techo que estaba dedicado a la observación astronómica. Era desde allí que los grandes sacerdotes astrónomos veían aparecer a Alfa Draconis y a Sirio en el horizonte. En la misma terraza podemos contemplar 6 recintos, 3 a cada lado. En cada lado había un pequeño patio abierto. Seguidamente una antesala ceremonial para después entrar en el lugar más sagrado del rito osiríaco. En la antesala del templete había un simulacro de reconstitución sagrada del cuerpo de Osiris.
De ahí se pasaba a la sala sagrada de la gestación, o sea, el lugar donde renace Osiris. Todo este rito se realiza bajo el techo del famoso zodíaco de Dendera. La Francia napoleónica, que redescubrió el templo de Dendera, quedó fascinada con los primeros grabados que hicieron las expediciones napoleónicas del zodíaco, al punto tal que fue desprendido de su lugar original y fue llevado a París. Actualmente el original está expuesto en el Museo del Louvre. Por suerte, se tuvo la decencia de dejar una copia en yeso, que es la que actualmente se encuentra en Dendera. Seguramente para hablar del zodíaco de Dendera tendremos que realizar un nuevo vídeo. Algunos investigadores presuponen que este templo tiene una estética muy helenística, muy griega, y los conocimientos que estos tenían del zodíaco. Pero debemos recordar que los griegos beben de las fuentes egipcias de sabiduría milenaria. ¿Un templo astrológico es invento de los faraones ptolemaicos o realmente es la sabiduría de los sacerdotes supervivientes a los persas? Una vez finalizados los ritos de los misterios, la procesión del colegio sacerdotal desciende por la escalera lineal para comunicarle al pueblo que el año nuevo ha comenzado. He aquí la significación de la arquitectura sagrada del templo de Hathor en Dendera. ¿Por qué en pleno siglo XXI insistimos con la descripción y análisis del templo de Dendera? Porque nos muestra el camino y nos deja una herencia de cómo implantar y consagrar un lugar sagrado a la divinidad. Las futuras generaciones podrán contar con esta herramienta maravillosa de implantar un lugar sagrado dedicado al misterio, a la creación. ¿Qué opinas? Déjamelo en comentarios. Si te gustó este material, regálame un like. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque nos ayuda a seguir creciendo como un canal dedicado al análisis de la filosofía del arte y la arquitectura. Activa la campanita para que te notifiques cuando publiquemos nuevos vídeos. Esto fue Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Nos vemos.